Bueno, familia, como ha dicho Nuria en su oración, estamos estudiando desde el mes de septiembre, estamos estudiando acerca de la doctrina, la preciosa, bendecida doctrina de Cristo, y hemos visto varias cosas con respecto a esta doctrina. Lo último que estuvimos viendo, no esta semana pasada, sino lo último fue lo que algunas religiones o grupos opinan acerca de Cristo. Y la semana pasada, como recordaréis, y como he puesto hoy también en el grupo, pues empezamos a ver acerca de la divinidad, ¿Sabéis? Al final, el cristianismo se resume en una palabra: Cristo. Creo que es fácil, ya está, vámonos ya toda a casa. Entonces, el cristianismo se resume en Cristo. Podemos hablar de multitud de cosas que tienen que ver en la Escritura. De multitud. La Escritura abarca un campo inmenso. Todo lo que Dios ha revelado, en lo que Él ha querido, abarca la Escritura. Más no, porque Él no se ha revelado más. Pero todo lo que Él ha querido está aquí. Y podemos hablar de la doctrina del cielo, podemos hablar del infierno, podemos hablar de la doctrina de la inspiración de la Escritura, podemos hablar de la angelología, de la doctrina de los ángeles, podemos hablar de multitud de cosas, Pero el cristianismo, tal como indica su palabra, el cristianismo sin Cristo no es nada. La piedra angular por la que ha existido el cristianismo durante tantos siglos, no es por el poder que desgraciadamente algunos grupos han tenido y siguen teniendo, no es por la influencia o por crear orfanatos o por crear misiones o por ayudar a niños en la calle, que también. El cristianismo ha existido, sigue existiendo y siempre existirá en las palabras de Jesús. Aunque el Hades ataque a la iglesia, aunque el infierno ataque a la iglesia siempre estará hasta que el Señor venga. Pero estará porque la columna vertebral que tenemos, la columna vertebral de nuestra fe es Cristo. Podemos quitar doctrinas, podemos quitar enseñanzas, podemos quitar biografías que aparecen en el Escrito, podemos quitar incluso libros de la Biblia. Hasta ese punto podemos llegar. Pero si quitamos a Cristo, lo quitamos todo. Desaparece. Como dice el apóstol Pedro, es la piedra angular. Tú quitas la piedra angular y el edificio hace boom, se derrumba por completo el edificio. Por eso es importante que entendamos que Cristo no solamente fue un filósofo, ni un hippie, ni un gran maestro de moral, ni un referente de la luz, ni una reencarnación, ni un extraterrestre que vino, ni una persona que fundó una religión, ni que fundó... No, Cristo no es nada de eso. Cristo es Dios. Efectivamente, también lo veremos en su momento, Cristo es el hombre, con la diferencia de que Cristo es el hombre perfecto. De los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, menos Jesús, todos los demás somos imperfectos, Jesús no. Todos los demás todos somos imperfectos, somos pecadores, tenemos malos pensamientos, actuamos mal. Jesús fue el único hombre que hizo la ley, que obedeció a su Padre en todo, que fue sometido a todo tipo de tentación, y cuando dice todo, es todas las tentaciones que nosotros tenemos, Jesús las pasó, pero no cayó. Esa es la diferencia, en ningún pecado. Por eso no me entiende, dice el autor de Hebreos, por eso no me entiende. Y vamos a estudiar realmente esa parte humana de Dios, de Jesús. Pero lo más importante que podamos entender, que podamos vivir, que podamos desarrollar y que podamos hablar es Cristo como Dios. Por eso, la semana pasada empezamos a estudiar acerca de la divinidad de Cristo. Empezamos a estudiar, como dije, vamos a ver, durante unas cuantas semanas vamos a ver acerca de sus atributos, después también estaremos viendo acerca de sus nombres y después también estaremos viendo acerca de sus afirmaciones, acerca de sí mismo y de lo que otros también han dicho de él en la Escritura y fuera de la Escritura. Y la semana pasada comenzamos a ver en este primer apartado acerca de sus atributos, y vimos que los atributos de una persona son las expresiones de lo que es ella, de su esencia. Y en este caso, cuando hablamos de atributos de Jesús, estamos hablando de las cualidades
de las cualidades que solo Dios tiene. Y como recordáis, seguimos hablando de que hay otro tipo de división también que no voy a entrar, pero hay una división en cuanto a clásica de los tiempos de la Reforma, en cuanto a lo que conocemos como los atributos de Dios, que son los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son lo que solamente Dios tiene, y los atributos comunicables son lo que Dios en su gracia nos permite también tener. La paciencia, el amor, la bondad, etc. De alguna forma también Dios nos lo da, para que, ni mucho menos como Él, pero lo tenemos. Sin embargo, hay otros atributos, los atributos incomunicables, que solo Él tiene. Que yo sepa, aquí nadie es eterno. A no ser que ella haya pasado una mala noche, que yo sepa, aquí nadie es eterno. Y que yo sepa, aquí nadie es omnisciente. Esos son, etcétera, etcétera. Esos son los atributos que solo tiene Dios. Y uno de los atributos, nos llevamos toda la tarde hablando, bueno, todo el estudio hablando de él, fue que Jesús es eterno. ¿Recordáis? Jesús fue eterno, es eterno, es decir, Jesús siempre ha existido, Jesús sigue existiendo y Jesús nunca dejará de existir. Jesús siempre ha existido. Por eso, y como comenté la semana pasada, es un terreno santo. Todos los atributos de Dios son santos. Estamos entrando en un terreno santo. Cuando entramos aquí estamos en un terreno en el que es muy fácil perderse y en el que se nos va de la mente. Entender la eternidad de Dios, entender que Dios siempre ha existido, entender que nunca ha habido, que siempre ha estado ahí, miras al pasado y siempre está ahí, miras al futuro y siempre estará ahí, que Dios no tiene principio ni fin, eso va más allá de la mente, va más allá de la mente y tenemos una mente finita que alcanza hasta lo que alcanza, que Dios nos ha dado una mente fabulosa, preciosa. La mente del ser humano aquí tenemos un experto en ordenadores, la mente del ser humano es el mayor ordenador que hay, y Dios lo ha diseñado, pero aún así es imposible poder entender realmente todo ese mar en el que te metes, te bañas un poquito, pero hay tanto mar por delante que es imposible realmente entender la inmensidad y la eternidad de Jesús. Y aquí, la semana pasada vimos como en Miqueas, en el capítulo 5, en Isaías, en el capítulo 9, en Juan capítulo 8, en Colosenses capítulo 1, en Hebreos capítulo 13, en Apocalipsis, etcétera, etcétera. Vimos una serie de textos en la que se nos enseña que la eternidad de Jesús. Vimos que uno de los calificativos que se emplea acerca de Jesús, Padre Eterno. Vimos también en Miqueas cómo nos dice que de eternidad a eternidad con respecto a Jesús. Vimos como en Juan capítulo 8 nos dice: antes que Abraham fuese, yo soy, ya estaba allí. Vemos como Colosenses, versículo capítulo 17, nos dice que Jesús ya estaba también desde siempre, la plenitud de la deidad. Vimos en Hebreos 13:8 que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús es eterno. Pero no nos quedamos ahí, pero hay mucho más. Hay mucho más que la palabra de Dios nos habla acerca de esa eternidad de Jesús. Y me gustaría que juntos siguiéramos explorando este atributo, esta cualidad de Jesús, de su eternidad. Una de las cosas que la Escritura nos enseña en cuanto a la eternidad de Jesús es que Jesús ya no solamente que estuvo ahí, está ahí y que siempre estará ahí, sino que hubo un momento en el que Jesús mismo también participó de la creación. Es decir, cuando hablamos de la creación, normalmente hablamos de Dios Padre como el creador, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hablamos de Dios como creador. Y efectivamente, la palabra de Dios nos habla en muchísimos sitios de que Dios Padre creó la tierra, creó el mundo. Pero es interesante porque también, si tú sigues leyendo Génesis 1, en el versículo 2, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. También nos habla de que el Espíritu Santo también estaba participando de la creación del mundo. Pero es que además la Escritura nos dice que en Jesús también participó en la creación del mundo. Es decir, el eterno Jesús como eterno, participó junto con el resto de la Trinidad
en la creación del mundo. Y lo que dicen en Juan, es un texto clásico, el domingo Nuria también lo estuvo compartiendo, Juan capítulo 1, versículo 3, Juan capítulo 1, versículo 3. ¿Quién lo tiene, por favor? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, fíjate que aquí está hablando de Jesús. Está hablando en el principio era el verbo, que lo puedes traducir perfectamente como en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí está hablando de Dios Padre. Y está diciendo, sí, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, aquí tenemos una constatación, tenemos una verdad, tenemos una cosa que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo. Y es una de las verdades más importantes que conocemos, que entendemos, que tiene la Escritura, que es que Jesús estaba en la creación, estaba participando en la creación. Y nos dice también, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si nos vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16, Colosenses capítulo 1, versículo 16, leemos. ¿Quién lo tiene? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sea potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Creo que aquí nos está diciendo, el capítulo 1 de Colosenses es un capítulo magnífico. Yo os animaría a que lo leyerais y lo meditarais tranquilamente en vuestra casa, porque es un canto cristológico. El capítulo 1 de Colosenses es un himno, es un texto que nos ayuda realmente, sobre todo a partir del versículo 15 en adelante, nos ayuda a entender realmente algunas de las prerrogativas, de las cosas que tiene Cristo. Y entre las cosas que está diciendo, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, tú miras hacia el cielo y tú dices, esto lo ha creado Cristo. Las que hay en la tierra, tú miras a la tierra y tú dices, esto lo ha creado Cristo. Visibles e invisibles, lo que vemos y lo que no vemos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, todo tipo, los ángeles, los seres sobrenaturales, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Si a eso lo unimos al texto que hemos leído en Juan capítulo 1, versículo 3, una de las cosas que vemos en la Escritura es que Jesús participó en la creación. Es decir, Jesús no, a veces pensamos que en el Antiguo Testamento encontramos a un Jesús pasivo, y a veces pensamos que en el Nuevo Testamento encontramos a un Padre pasivo, a un Dios Padre pasivo, que no hace nada, cuando realmente esto no es así. En el Antiguo Testamento encontramos a un Dios Padre, efectivamente, que está ahí, pero Jesús también está ahí y está en la creación. Y el Espíritu Santo también está en la creación. Y en el Nuevo Testamento es verdad que, digamos, es la dispensación de Cristo, la dispensación también del Espíritu Santo, donde se menciona más, pero Dios Padre también actúa, también se ve claramente en el Nuevo Testamento. Es decir, que tú miras toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, y tú puedes ver Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos tienen el mismo atributo, porque es lo mismo, es Dios manifestado en tres personas, y todos participan de todo. Todos participan de todo. Cristo murió en la cruz, efectivamente, pero quien lo manda es el Padre. Quien lo ayuda en los momentos más complicados es el Espíritu Santo. En todo momento es un trabajo de equipo. En ciertos momentos, por permitirme esta expresión, en ciertos momentos uno lleva más la iniciativa, pero la iniciativa es de los tres que son uno. Entonces, fijaros que aquí encontramos que este Cristo que es eterno, este Cristo que es de siempre, participa también en la creación. Y no solamente participa en la creación. Una de las cosas que los teólogos desde hace siglos y muchos creyentes se sorprenden, se admiran, se ha creado mucha gente que lo estudian, que lo hablan entre ellos, se ha escrito libros sobre el tema, es
¿Quién es esa persona que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento que tiene forma de hombre y a veces forma de ángel? ¿Quién es esa persona que aparece que se ve que no es un ángel como otro y sin embargo tiene como unas cualidades que solamente Dios tiene, Dios pone? Entonces, eso es lo que llamamos, en teología se llama cristofanía, o también se llama teofanía. ¿Qué significa cristofanía? ¿Es una marca del Corte Inglés? ¿Qué significa? Ah, sí, bien. ¿Qué significa cristofanía? Muy bien. ¿Cómo has dicho la Cristofanía. No, yo teofanía, ya entendió teofanía que es... Sí, también se dice teofanía, digamos es la manifestación de Dios. Cristofanía es efectivamente cuando vamos a la Escritura, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que la manifestación de Dios antes de su preexistente, antes de su encarnación. Hay momentos, hay situaciones a lo largo de todo el Antiguo Testamento que hay un ser que aparece siempre con un sentido, siempre con un mensaje, siempre con una palabra que te rompe los esquemas. Y los eruditos, los teólogos, los creyentes sencillos, los que aman la palabra, siempre se ha enseñado y se ha dicho que es realmente el Cristo que se va a manifestar en Belén, pero ese Cristo se aparece en el Antiguo Testamento. Cuando he hablado, cuando he hablado, dije bien mal. Yo escucho un mensaje que yo tuve en que era... Sí. Y cuando también, cuando hizo un mensaje también. Mirad lo que dice en Génesis, capítulo 16, versículos 7 al 13. Génesis, capítulo 16, versículos 7 al 13. Quien lo tenga lo puede leer. Génesis 16, del 7 al 13. Y la halló el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiel. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí el que me ve? Muy bien, ¿qué os parece este texto? Delante de Jehová, En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. No sé, a Dios se lo puede ver. Delante de Jehová que es Fijaros que aquí encontramos, es una historia apasionante, la historia de Agar. El Señor le ha prometido a Sara que se va a quedar embarazada, que va a ser madre. Pasan los años y no se queda embarazada. Entonces hay un momento en el que para ayudar los designios de Dios, esto es lo que siempre pasa, queremos que podamos ayudar a que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces él le dice a su marido, vete con la criada, ten relaciones con la criada. Aunque desde el punto de vista occidental y después de miles de años, desde aquí puede parecer que es una barbaridad lo que se hizo, pero era una costumbre que se hacía, era una costumbre oriental. Y no solamente oriental, también pasaba en el Imperio Romano y en otros sitios. Que cuando la mujer se quedaba embarazada, pues la concubina o la criada, la más importante, pues él podía tener relaciones con esa criada, con esa concubina, con la persona, en este caso siempre con el consentimiento de la esposa, en este caso de Sara,
Y cuando nacía el niño, era como si era de ella, de la criada. De hecho, el parto lo hacía la criada encima de la señora. Efectivamente. La mesa, el potro de parir era la señora. Sí. Y la criada, o la sierva, Sí. lo hacía encima de ella. Eso es. Entonces, que a ver, eso es lo que pensamos que esto de hace 15 o 20 años, o 30, no, esto ya es antiguo. Ahora lo que pasa es que ahora se paga. Una mujer que tú se queda embarazada con el semen de tal y se le paga el embarazo, te da un dinero, después nace el niño y me lo doy. Pero en aquella época ya pasaba de esta forma. ¿Qué ocurre? Pues que Agar se queda embarazada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Agar va paseando y me queda embarazada. Tú no, anda, mira la pompa, mira. Esa es la versión petadona. Entonces, llega un momento en que Sara pues, se mosquea. Sara se mosquea y Sara le dice al marido, es que, mira, y la echan, literalmente. O sea, al final, ¿y qué es lo que ocurre? Que aparece el ángel. Que aparece, Agar se va, echa polvo, y su vida ha pasado de ser, digamos, la madre de él, aunque sabía que al final no iba a criarla, sino que va a ser Sara, pero ha pasado de regodearse delante de Sara, ha pasado a que la echen y se va. Y es interesante, es a un desierto, y aparece el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Eso es una pregunta importante. No vamos a parar de esta pregunta, pero cuando yo estaba meditando en el estudio, digo, esta pregunta es solamente para que tengamos un tiempo también, que no vamos a hacer. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora, claro. Y el ángel de Jehová dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Me acordé del domingo pasado cuando Elizabeth dio su testimonio. Me acordé cuando el pastor le estaba diciendo, yo no quiero una secretaria de misión, yo quiero una secretaria, ¿no? Y ella se sometió. Ella podía haber dicho, pues te quedas, me voy a otra iglesia, a ver si confía en mí, un pastor que me anime. No, yo quiero. O sea, pero sin embargo ella se sometió. Y fijaros que aquí el ángel está diciendo, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Pero cuando está diciendo que se ponga sumisa, ¿por qué no la sumisa ella? Es lo que yo quiero, no porque le dice, ponte sumisa bajo su mano. Está siguiéndole a la. Claro, porque Es que está diciendo, miraba con desprecio a su señora, versículo 4. Miraba con desprecio. Me queda embarazada, que tu marido está conmigo, en fin. Entonces, fijaros que. yo vi una película de Abraham y Sara y eso que estaba muy bien, porque Abraham también le tenía cariño a Agar. Y eso Sara le tenía celos, porque Sara veía que su marido también la miraba con cariño. Y a ver cómo, en cierto modo, no es porque solo fuera una concubina, que ahí había una relación, había habido intimidad, y él también la quería. Esa cuando en la película se reflejaba, y era la madre de su hijo, su primer hijo. Y en la película se reflejaba muy bien que ahí había también intimidad. Y claro, eso Sara lo veía, que no era solo su concubina, sino que también había que cariño. Y había celo. Entonces fijaros que aquí se le aparece el ángel de Jehová y le dice, ponte sumisa bajo su mano, y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído su aflicción y será hombre fiel, etcétera, etcétera. Y dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Tú eres Dios que ve. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Fijaros que el ángel le dice, no dice, el Señor me ha dicho esto, ojo, no lo dice. El ángel le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Se implica el ángel. Está hablando en primera persona. Multiplicaré.
No está diciendo, Dios me ha dicho que va, como pasó en el anuncio de Gabriel con María, el Señor ha dicho tal. Aquí Él está diciendo, multiplicaré. Y además le dice que va a concebir, y además le dice el nombre que le va a poner. Vas a ponerle Ismael, porque Dios ha escuchado tu aflicción. Y además le dice algunas cosas que va a ser, hombre fiero, etc. Y ella sabe lo que ha ocurrido. Y ella sabe lo que está pasando. Tú eres Dios que ve. Me encanta. Ahí se encuentra esa mujer en pleno desierto, ese polvo, se le aparece el ángel y esa mujer tiene un discernimiento, tiene un momento con una iluminación tremenda, una claridad que dice, este ángel, esta persona, ¿cómo era? No lo sabemos. El texto y otros textos no sabemos cómo era, no sabemos si tenía 2 metros, no sabemos si tenía una luz de esta iriscente, o no sabemos si de qué color era, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que como hombre, como ángel se manifiesta. Y esta mujer le está diciendo, tú eres el Dios que ve. Tú eres el Dios que ve. Me encanta. Porque una de las cosas que vemos en la Escritura también, cuando llega el momento del tiempo de Jesús, es que Jesús también es el Dios que ve nuestros pensamientos, ve lo que somos, ve nuestra mente. Así que fíjate, una de las manifestaciones que encontramos en el Antiguo Testamento de esa cristofanía, de ese Cristo que aparece, de esa revelación que aparece antes de Belén, antes de que viniese a esa tierra a encarnarse, encontramos a este ángel que encontramos que es el Dios que ve, y lo califican así. Pero fíjate también en el capítulo 32, también de Génesis, capítulo 32, versículo 30. Capítulo 32, versículo 30. ¿Quién lo tiene? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma. Muy bien, ¿recordáis lo que pasó la situación? ¿Alguien puede poner en contexto qué ocurre para que Jacob dijera esto? Que cuando creó, ¿no? Jacob con el ángel de paz, fue herido Muy bien. entonces, claro, el Dios porque peleó con el ángel del Señor, Cristo, ¿no? Efectivamente, fijaros que el texto nos dice, hasta ese momento, Jacob era el número 1 en tretas. Hasta ese momento Jacob era el número 1, tenía de todo, era el más mentiroso de los mentirosos. Tenía un cum laude en todo, era algo tremendo. Toda su vida fue un engaño. A partir de cierta edad toda su vida fue un engaño. Después recibió un engaño de parte de Labán, el que ahí lo mata y lo muere. Ese fue el maestro de Jacob. Eso es. Entonces llega un momento en el que ya se hace rico, se lleva muchos años trabajando allí por Raquel y después por Lea, al final, después de toda la historia, vuelve. Y en el camino, sigue siendo Jacob, en el camino pasa por un río, y en ese río hay un ser, y dice el texto que se llevaron peleando toda la noche. Toda la noche, ¿cómo se pelea toda la noche uno? Yo me peleé un minuto y ya no puedo hablar más. Toda la noche, nos dice el texto, yo no sé qué tipo de pelea sería, pero se llevaron peleando. Y de hecho, Jacob le dice a este varón que se le presenta, le dice, no te dejaré si no me bendice. No te dejaré si no me bendice, ¿no? Que lo encontramos en el versículo 26. Y al final, Jacob intuye también, está viendo que este señor con el que está peleando, este ángel con el que está peleando, tiene algo que lo hace diferente. Por eso está diciendo, no te dejaré si no me bendice. Y fijaros que en el versículo que hemos leído dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Por qué? Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y hay un cambio, como siempre ocurre cuando vemos a Dios cara a cara. Cada vez que vemos a Dios hay un cambio, porque a ti en ese momento deja de ser Jacob para convertirse en Israel. Y empieza a cojear como señal toda su vida de que tuvo ese encuentro con
con el Señor, que a partir de ese momento debe ser el suplantador, el mentiroso, para ser un príncipe de Dios. Para ser un príncipe de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro cara a cara con el Señor. Vi a Dios, no dice vi a un ángel, no dice vi a un querubín, no dice vi a un ser resplandeciente. Él estaba completamente seguro de que, hasta el punto que le dice, si no me dejas, no me dejes hasta que no me bendiga. Eso solamente se le puede decir a Dios. Los ángeles no bendicen, ningún querubín, ningún serafín, nadie en el cielo bendice, ningún hombre. Quien bendice es Dios. Ese tipo de bendición solamente lo da Dios. Y fijaros que Jacob por fin se da cuenta y está diciendo, no te dejaré, seguiré luchando contigo, pero bendíceme, yo lo que quiero es que tú me bendigas, ¿no? Y hay un momento cuando ya no puede más, y dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Por qué? Porque vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma. ¡Wow! Vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma. Y a partir de ese momento el Señor toca su muslo y es un hombre cojo para toda su vida, el resto de su vida. Y ya no solamente para su vida, sino que le cambia el nombre, Príncipe de Dios, Israel. Así que fijaros que aquí encontramos otra cristofanía, la aparición de Cristo en este río, hablando, luchando, obrando en la vida de Jacob. Mirad lo que dice en Josué, en el capítulo 5, este es un texto impresionante. Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. ¿Quién lo tiene? 5 días Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se puso el rostro y le preguntó, ¿qué orden es usted, mi Señor, para el siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisa es sagrado. Y Josué le decía. Muy bien, fijaros que este es un texto maravilloso. Es un texto maravilloso. Este es un texto que a mí me recuerda a otro. Moisés, efectivamente. Este es un texto que a mí, a todos nosotros nos recuerda. Tú lo lees y recuerdas aquí. Este es un texto que además es maravilloso en muchos sentidos, porque cuando Dios se manifiesta a Moisés y dice, quita el calzado de tus pies, Moisés se quita el calzado de sus pies y el Señor se le revela. Y le dice, tengo un plan para ti, quiero que vayas a Israel, que vayas a Egipto y saques a Israel de la esclavitud, y se le revela y tiene una conversación con Moisés, porque mismo Moisés le dice, oye, ¿tú quién eres? Bueno, y yo no sé hablar. Hay una conversación, hay un desarrollo. Aquí no. Aquí es como si el texto se cortara de forma abrupta, de golpe, porque fijaros, dice, están a punto de pelear con Jericó, y dice, estando Josué cerca de Jericó, Alfonso está en la explanada, está viendo a la ciudad de Jericó, los dos espías han ido antes a ver lo que hay, que aparece en el capítulo 2 y se encuentra con Rahab, allí en Rahab la ramera, y están explorando, están viendo lo que va a pasar con Jericó, y está allí Josué como comandante en jefe, como capitán del ejército. Alfonso vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, en la versión que ha puesto él, está muy bien, ¿eres de los nuestros o de los otros enemigos? Claro, ahí te encuentras, tú estás mirando la ciudad de Jericó, vamos a entrar por aquí, vamos a hacer esto, a ver lo que Dios indica, viendo las murallas, viendo el sol, los centinelas, las puertas, a ver cómo, haciendo una labor de exploración, y ve a un hombre con una espada desenvainada. Claro, estamos hablando de gente que son todos iguales, el mismo color de piel, la misma ropa, o sea, no había una diferencia entre unos y otros, ¿no? Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros? Allí lo ve con la espada, ¿tú eres de los nuestros? ¿Eres de ellos? Y respondió, no. Mas como príncipe
del ejército de Jehová he venido ahora, como príncipe. Del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, sin más respuesta, solamente con esa respuesta, como príncipe, es como si estuviese diciendo, no te preocupes de mí, ni soy de ellos, yo soy el príncipe. Como príncipe de Jehová he venido ahora. Entonces, inmediatamente, lo que hace Josué, cuando ve y dice cómo tuvo que ser esa palabra, cómo tuvo que ser ese ser, cómo tuvo que ser ese príncipe, ese varón, para que Josué se postrase, en la versión que tenemos la mayoría, se postrase en el suelo, sobre su rostro, y le adoró. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo tuvo que ser esa visión para tirarse al suelo, postrarse en su rostro y le adoró? Y le pregunta, fíjate lo que dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Le adora. Nadie, la palabra de Dios es una de las cosas que nos enseña, precisamente lo vimos claramente con Jesús en el capítulo 8 de Juan, cuando dice, yo y el Padre uno somos, porque para los judíos era una cosa como que estábamos todos, como que tú estabas, eso de que la gente adorase a alguien que no fuese Dios, para los judíos era bueno, blasfemo, no se podía adorar a nadie, se adoraba a Dios nada más. Y aquí a Josué no se le hubiese ocurrido adorar, si él hubiese pensado que era un ángel, ni por asomo se le hubiese ocurrido adorar a un ángel. Él sabe que es alguien más, alguien que es Dios, ese príncipe del ejército, y la frase que dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y fijaros, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, y entramos ahora en lo que hemos hablado antes, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Es santo. Y Josué así lo hizo, igual que lo hizo Moisés. Se quitó el calzado porque el lugar era donde estaba la presencia de Dios. Pero lo interesante de ese texto es que aquí que no hizo. Nos queda así, con la boca abierta. Ahora viene ¿y qué pasó? ¿Y qué ha ocurrido? Yo lo que estás comentando, pero resulta que se le acerca y la valentía de Josué, porque Josué está respaldado por Señor, él no tiene miedo ninguno, que ve a uno con la espada desenvainada y uno dice, uy, te viene a atacar, ¿no? Sí, ya va, ¿Tú eres de ellos? Un amontonado de pagana. Sí, sí. Y lo de la experiencia, yo creo que sabía también de parte de Moisés cuando le dice, descálzate, esa experiencia la escucharía de cómo se mostró al Señor, a la de ella, a la anatoma y que aquello no se consumía. Esto que está diciendo Conchi tiene mucho sentido, porque no olvidemos que Josué era la mano derecha de Moisés. Josué estuvo bajo la sombra del liderazgo de Moisés 40 años, un montón de años. Y Josué después fue el líder. Josué cuando se va, el Señor le dice, va a ser Josué. Y él ora, bendice a Josué delante del pueblo y él se convierte, pero durante 40 años Josué es la mano derecha. Y Josué estaba allí. Josué el texto bíblico nos dice que Josué no estuvo cuando Dios dio los 10 mandamientos, estaba Moisés, pero que estaba en la falda de la montaña, ojo, que los demás estaban fuera, pero Moisés estaba cerquita, Josué estaba cerquita, los demás se fueron todos, porque Dios dijo que se vayan todos, pero Josué no, estaba allí, no al lado, ni mucho menos, y pudo contemplar la gloria de Dios, pudo contemplar todo lo que ocurrió, y cuando llega aquí, a esta situación, que dice, Tierra Santa es, aparte, él estaba, no sabemos si estaba allí, pero bueno, no sabemos, en el momento no está, o está después lo sabe cuando cuando Moisés se lo dice. Yo supongo que habría un momento, una conversación, años después, cuando están un día tomando café en el desierto, y están juntos los dos, y le está diciendo a José, oye, cuéntame, ¿por qué viniste a Egipto? ¿Por qué sacaste la tierra? Pues mira, porque un día estaba caminando por el desierto de Madián y había unas ovejas, tenía una ganado de mi suegro y de pronto pasó esto. Y el Señor me dijo, quita el calzado de tu pie. No sé si ocurrió así, pero algo parecido. Y él estaba empapado, efectivamente. Estaba empapado de lo que Moisés le estaba contando. Y cuando cuenta esto,
Él dice, eso le pasó a Moisés, este es Dios. Este es Dios, porque dice exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pedro, y me venía a la mente en el momento que Josué ve a Cristofanía, se da cuenta que es Dios y cae en tierra, con la cara en tierra en símbolo de adoración. Y yo pensaba, yo oro a Dios y yo oro a Cristo, pero yo no me pongo muy poco de rodillas, y menos ese gesto musulmán que sí tienen de poner el rostro en tierra. Y yo decía, estamos perdiendo un poco esa visión de Cristo Dios soberano, y lo tenemos tan gracias a la gracia, lo tenemos tan de colega, pero ellos no tenían la gracia, y ahora mismo te estaba. Y yo digo, claro, pero tampoco podemos olvidarnos de que Cristo es Dios soberano y que somos sus hijos, mi Señor, y que de vez en cuando, que sí, que por gracia oramos, hablamos, le decimos Padre, pero que es Dios soberano. Y Josué lo entendía y cae en tierra como diciendo que yo lo veo, que sé. Y muchas veces me venía el texto de cuando viene Jesús después de estaban los discípulos durmiendo en la jungla, y venía acompañado y cayeron y empezaron y se echaron en tierra por fin. Y antes cayó en tierra, y yo decía, estamos perdiendo eso de la alabanza profunda, de ver a Dios, de contemplarlo, de sentirlo y de caer en tierra en su misión. Y no me gustaría que se perdiera eso. No se debe perder, no se debe perder. Sí, cuando nos vamos a los evangelios, una de las cosas que también vemos continuamente es que la gente adoraba a Jesús y la gente se tiraba también al suelo. Y estoy de acuerdo contigo que muchas veces, por lo menos aquí en la iglesia occidental, de alguna forma, con esto de que la relación que tenemos con Jesús la hemos hecho tan amigable, tan de tú a tú, eres un colega, que se nos ha perdido la reverencia, la tirarnos al suelo. La mayoría de los clientes hoy en día, que hay que reconocerlo, hermano, la mayoría de los clientes, yo no sé cómo tú oras en tu casa, y tú sabes tampoco cómo oro yo, pero de manera general, la mayoría de los clientes no oramos de rodillas. De manera general, la mayoría de los clientes oran o sentado en su butaca, o en la cama, o andando, o dando un paseo, esa es la manera general, sentado. Muy pocos clientes tienen la costumbre, y no estoy diciendo que lo hagamos como una cosa, como una ley, no, que nos vamos a la otra parte, dejamos de asombrarnos. Cuando una persona se asombra, se tira al suelo. Cuando una persona se asombra, tú te arrodillas delante de Dios y dices, wow, y lo adoras porque nace de ti. Pero estamos, no sé si está bien dicho, si estamos dicho de verdad, pero estamos como queriendo domesticar a Dios. A Dios no se le puede domesticar, en todo caso lo hará con nosotros, pero nosotros a Él no. Y hemos perdido, en la iglesia pasa igual. En la iglesia, ¿cuántas veces alguien se pone de rodillas para adorar? Ya no solamente para pedir, sino para acá. Podemos decir, es que precisamente el ejemplo que tú has dado, Pedro, con los bancos que tenemos no se puede dar rodillas. Es verdad, los bancos nuestros impiden, pero no solamente la vida con los bancos, que a muchas iglesias que tienen sillas y tampoco nos arrodillamos. O sea, incluso parece que una persona que se arrodille, no sé si recordáis, alguna vez lo he comentado, porque además lo digo públicamente, yo no sé cómo lo digo a mí. ¿Recordáis este chico que venía de Francia, que estaba estudiando en la universidad, que estaba estudiando un curso de ecología? ¿Qué? Tocaba el acordeón, un chico muy majo. En mi casa estuvo 2 o 3 días, 2 o 3 veces comiendo. Muy majo el chico, muy majo. Y yo recuerdo que, no sé si lo digo en la iglesia,
vosotros tendréis más memoria que yo, o me lo dijo a mí. Yo recuerdo que me dijo, cuando fui a Nueva Vida, al poco tiempo, yo tenía un concepto de ti malo, así, y porque un día te arrodillaste y a alabar al Señor, te pusiste rodillas. Y yo decía, aquí uno que se lo cree, uno que se cree más espiritual que los demás porque se pueden reír, este se cree más. Entonces, con el paso del tiempo, pues el chaval cambió de opinión. Pero a veces uno se arrodilla y está diciendo a la gente, mira, ya está aquí el santito, mira, ya está aquí el espiritual. Y damos una imagen como que no nos arrodillamos por vergüenza, o no nos arrodillamos porque la gente no diga nada de nosotros, o no nos arrodillamos porque como no vemos a nadie, o tampoco lo hacemos nosotros. O puede pasar también que eso le digan, mira, ya está aquí el espiritual, o la espiritual, que se va a poner aquí la rodilla para dar una lección. Cuando no es eso. Yo de verdad siempre digo, si tú estás en el culto, en la iglesia, en la alabanza, en tu casa, aunque la casa es más fácil en un sentido, si tú estás y tú tienes ganas de levantar las manos, levanta las manos, adorando al Señor. Si tú no levantas las manos, no levantes las manos, adora al Señor. Si tú tienes ganas de sentarte mientras que los demás están de pie y tú estás alabando al Señor sentado, siéntate y adora al Señor. Si están todos sentados y tú tienes ganas de adorar al Señor de pie, levántate y adora al Señor de pie aunque los demás estén sentados. Y si tú tienes ganas de arrodillarte, arrodíllate y adora al Señor de rodillas, independientemente de la opinión que puedan tener los demás, que siempre habrá opinión para todos los gustos. Lo importante es que si tú en ese momento te sientes quebrantado por la presencia de Dios, porque estamos ahí en adoración, arrodíllate, porque estamos perdiendo eso. El quedarnos anonadados, sorprendidos con Cristo y adorarlo de rodillas. Y ya no te cuento tirado al suelo. Ya no te cuento la iglesia se va a acordar de ti durante 20 años. Si te tiras al suelo. Pero tenemos que tener esa libertad, como la tenían ellos, como la tenían. Tú pones una concordancia y tú podrás ver todas las veces que encontramos en la Escritura los hombres y las mujeres que se arrodillaban delante de él y que lo adoraban. No estoy diciendo con esto que estás sentado, no. Yo oro sentado, yo oro de pie, yo oro andando, y oro todos orando. Pero que es verdad que hay una práctica que poco a poco se está dejando. Pero ese concepto del Dios que está a mi lado, que es mi amigo. Y Dios es Dios, no lo olvidemos nunca. Dios es Dios, Señor de todo. Es un acto de reverencia. Yo me imagino cuando se va a ver al rey de España, ¿no? Y te va a saludar, el gesto de agachar la cabeza, ¿no? El acto de reverencia, ¿no? ante el rey, que algunos no lo hacen porque no quieren, pero es la reverencia del Dios, que es el Dios eterno, es el Cristo de la eternidad. Y te estaba escuchando y estaba leyendo, se cayó cara en tierra en reverencia. Y verdad, es que se estaba perdiendo eso del concepto de eternidad de Dios, que es eterno, que Cristo es eterno, que es Dios, y que cuando el Señor, pero ese sumisión de todo pasa por ti, eres soberano, todo lo tienes, y eso es un proceso. De todas formas, todo el tiempo con su contexto. Y estamos en un contexto donde algunos, como yo por ejemplo, he ido a la iglesia católica, me tienen que tragar un montón de misas en el colegio en el que estaba. Entonces, yo siempre digo que a mí el único diploma que me dieron en el colegio fue por ir a misa. No me dieron otro diploma. Entonces, eso de estar sentado, levantado, de rodillas, existía en la iglesia católica, es una cosa tanta, hay tanta religiosidad, que eso pasa igual que con el tema de la bandera y del himno, que hay quien se ha copiado de eso, ya el resto no lo soporta. Entonces, pues, con esto pasa 3/4 de lo mismo. Ya es tan religiosidad lo que es ponerse de rodillas, no sé cuánto. Claro, llega a una iglesia evangélica, te pones de rodillas y
entenderlo. Sí. Y, Es como, y la guerra que hay también entre las denominaciones de que no levanta las manos, vamos, levanta las manos de la costa, vamos, y otros que no pueden bajar las manos porque si no se la cortan, ¿no? sí, sí. Las costumbres y la cultura y lo que como hemos estado, la relación que nos han enseñado de pequeñito, eso influye efectivamente. Es como por ejemplo el término padre. El término padre es una bendición, es una palabra tan hermosa, padre, papá. Que por cierto es un concepto, este sí que es un término que no aparece en el Antiguo Testamento, es un término del Nuevo Testamento y más de Jesús, ¿no? El padre. Pero claro, nosotros podemos decir al padre, pero ¿cuántas veces te encontramos a personas que han tenido un padre miserable, un padre que le han pegado, que le han dado torta, pueden hacer otras cosas, y les cuesta trabajo llamar a Dios Padre, porque lo que tiene en mente es su Padre terrenal, y el Padre terrenal lo ha hecho mal. Claro, entonces son cosas que es verdad que hay que entenderlo. Pero de manera, como estamos viendo, de manera, debería ser una bendición, tener la libertad de poder adorar de pie, sentado, tirando del suelo, de rodillas, y que no seamos juzgados, sino tener esa libertad para adorar al Señor. Hemos visto tres ejemplos de manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Aparte de lo que ellos dijeron también al principio, de Abraham, etcétera, de Lot. ¿Recordáis a una escena donde en principio habían 3 y después había 4? Un 10, está ahí, muy bien, un 10. Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son los nombres que pusieron, sí. Es más fácil recordar eso que lo que tenía. Sí. Entonces, fijaros que aquí entran 3 en el horno. 3. Porque los 3 amigos de Daniel, que son héroes, los 3 amigos de Daniel se niegan a adorar una imagen. Y lo que dicen, bueno, ustedes no adoran la imagen, el edicto dice que los que no adoran esa imagen, al horno de fuego. Un horno donde vamos, ahí sí que se hacían bien castañas ahí, en el horno. Y ellos dicen, da igual, si el Señor quiere nos ahogará, si no, da igual. Eso es. Yo miro eso, Señor, y digo, Señor, esto me da miedo, porque yo no sé, tremendo, vamos. Y entra, y hay 3. Y llega después el rey y mira y dice, 1, 2, 3, 4. Tú que sí, 1, 2, 3, 4. Y ve a 4. Por una entrada, y es interesante, pues hay uno que está aquí que es diferente. Y la imagen queda, vamos a leerlo, porque el texto es... Eso es. Mira lo que dice en Daniel, con esto vamos a terminar. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 23 al 25. Daniel 3, 23 al 25. ¿Quién lo tiene? Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los 3 consejeros, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Fijaros, es cómo lo describe, ¿Cómo lo describe? Este es un texto realmente, bueno, todo el capítulo es impresionante. Lo que dice el rey, ¿no? Nabucodonosor. Oye, ¿no echaste ya 3 varones atados, además, dentro del fuego? Sí, dice los demás, sí. Y dice, que yo veo 4. Yo veo 4 varones, y además sueltos, no tan atados. Veo 4 varones sueltos, y además dice, como si tuviesen calle siempre. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Hace estos días estamos hablando en los medios de comunicación del fallecimiento de tantas criaturas en la
seca esta de Murcia, y que han muerto quemados, es una forma de morir terrible, ¿no? El fuego, el fuego es terrible, para morir es terrible. Pero fijaros que aquí están en medio del fuego, están sin sufrir ningún daño, están paseando como si estuviesen tranquilamente dando un paseo, y además dice el rey, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Este quién es? ¿Quién es? Que aparece ahí, les quita la atadura, se pasea con ellos, no se queman, parece un hijo de los dioses en el concepto que tenía nosotros. ¿Quién es? Y otra vez volvemos. Jesús. Jesús. Otra vez, Jesús manifestado antes de su encarnación, como hemos visto en otros textos, Jesús manifestado allí, en una misión especial, por decirlo de alguna forma, que llega allí y se pone con los tres amigos allí, tranquilamente con ellos. Y como no podía ser de otra manera, Nabucodonosor se queda sorprendido de lo que está pasando. Un cuarto, semejante del concepto que él tenía de los dioses, semejante a los dioses. ¿Cómo tuvo que ser esa imagen de Jesús, esa presencia de Jesús en medio del fuego, para que este hombre dijera semejante a los dioses? Así que, hermanos, fijaros que hoy hemos visto, siguiendo con el tema de que Jesús es eterno, que Jesús estuvo desde el principio, como vimos la semana pasada, está y estará siempre. Y hemos visto que Jesús participó en la creación, precisamente porque es eterno, participó en la creación. Y hemos visto algunos textos sobre eso, Juan 1, versículo 3, y Colosenses capítulo 1, 16, de los muchos que hay. Y después hemos visto algunos ejemplos de los muchos que hay, porque solamente hemos visto 3 o 4, y se han señalado 2 o 3 más, acerca de la cristofanía. Hay otro ejemplo también cuando Manoa, los padres de Sansón reciben la visita de un ángel y le dice que van a tener un padre, que va a tener a Sansón, que van a tener, y dice, ¿tú quién eres? Yo soy el admirable, ¿no? O sea, hay muchas veces en el Antiguo Testamento, y hemos visto algunos de cómo Jesús, el Jesús preexistente, Jesús antes de que se hiciese hombre, ya apareció en ocasiones en el Antiguo Testamento dando un vislumbre de quién es y lo que iba a hacer después también. Y esos textos que nos hablan de Cristo, esas cristofanías, esas teofanías que nos hablan de Cristo son maravillosas, porque nos dicen, el Señor se apareció, está ahí, y lo mismo que se apareció en aquella época también se aparece ahora, y siempre está a nuestro lado. Este Jesús te dice, quítate los zapatos, porque la tierra es santa. Este Jesús te dice, te voy a quitar la cuerda para que pasemos en el horno de fuego los 4. Este es el Jesús eterno, el Jesús eterno. Amén.